Creo que no tengo la boca llena. Bueno, vuelvo a repetir lo que se perdió en los últimos 30 segundos. Decía que normalmente una FM funciona en un modo donde el tip es obligado a mantenerse a una cierta distancia, o sea, a una cierta fuerza de la superficie de la muestra, y eso permite hacer lo que se llama un mapa topológico de la muestra, o sea, determinar la rugosidad. Pero también hay una forma de funcionamiento de la FM en donde lo que uno hace es, no hace un barrido en la superficie, sino que se para en un punto, o sea, el FM tiene un desplazamiento XY, se para en un cierto XY, o sea, en un determinado punto de la muestra, si es una membrana, en un determinado punto de la membrana, y lo que hace es ir aproximando el tip, como está indicado acá, a la muestra. Y va haciendo lo que se llama una curva de fuerza, o sea, va midiendo, el equipo va midiendo cuál es la fuerza que hay entre el tip y la muestra. Entonces, cuando estamos muy lejos de la muestra, como es en la figura A, esto es la fuerza, acá el eje es fuerza y este eje X es distancia. Cuando estamos muy lejos de la muestra, no hay fuerza, no se ejerce ninguna fuerza. Estamos viendo la curva de acercamiento, que es la curva roja, ¿no? Cuando el tip se mueve hacia la muestra. Llega un momento, que es cuando estamos muy cerca de la muestra, en donde se produce lo que se llama el jumping, o sea, las fuerzas de interacción atractiva hacen que la punta es atraída sobre la muestra. Eso digamos, en la curva de fuerza se ve como una brusca fuerza atractiva, o sea, una atractiva significa negativa, ¿no es cierto? Una fuerza negativa. Entonces, a partir de ahí, a partir de que el tip hizo contacto con la muestra, para poder meter el tip dentro de la muestra, o sea, poder indentar la muestra, yo tengo que hacer una fuerza positiva. Entonces, estamos en la parte C y D de la curva, que tiene una pendiente positiva, o sea, la fuerza aumenta a medida que yo voy bajando el tip, o sea, penetrando la muestra con el tip. Y esto, la pendiente de esta curva, es una medida del módulo de Young de la muestra, de uno de los módulos, o sea, la fuerza que yo tengo que hacer para producir una cierta deformación en la muestra. Ahora, en unas 2 o 3 transparencias más, voy a mostrar resultados de medidas del módulo de Young para el Nafion y otros polímeros. Pero esta es la forma en que se puede medir muestras que tienen espesores muy chiquititos. O sea, estas membranas pueden ser membranas de 20 micrones de espesor, y uno simplemente determina las propiedades mecánicas, como es el módulo de Young, indentando con esa punta apenas unos pocos decenas de nanómetros. Y además puede estudiar si las membranas son un poquito más complejas y son heterogéneas a nivel nanoscópico. Uno puede ver también que las membranas tienen distintas propiedades mecánicas según la región donde uno esté explorando, ¿no? O sea, también permite determinar la homogeneidad de la membrana. Bueno, ahora vamos a ver el Nafion, o sea, el polímero que hemos venido viendo hasta ahora, es la membrana típica para celdas de temperatura PEM clásicas, es decir, aquellas que operan hasta temperaturas de 80-90 grados, porque sabemos que el Nafion por encima de esa temperatura se deshidrata y por lo tanto pierde sus propiedades. En el campo de las celdas PEM ha habido un gran esfuerzo hace ya algunos años para encontrar membranas que tuvieran propiedades similares a las del Nafion en cuanto a la conductividad eléctrica, pero a temperaturas más elevadas.
¿Por qué a temperaturas más elevadas? Porque como vimos al principio, los sobrepotenciales en una celda PEM fundamentalmente son sobrepotenciales catódicos, es decir, la reacción más difícil en realizar en una celda PEM es la reducción de oxígeno. Pero si uno eleva la temperatura, la reacción de reducción de oxígeno se vuelve más fácil, se vuelve más reversible sobre el platino. Entonces, si uno lograra tener membranas conductoras de protones que funcionen a temperaturas más altas, con la misma conductividad o incluso superior, sería un doble beneficio porque permitiría también mejorar la eficiencia de la reacción catódica. Eso se logró hace unos años a través del uso de polímeros del tipo polibenzoimidazol. Este es el grupo imidazol y este es el benzoimidazol, o sea, es un grupo imidazol pegado a un grupo benceno. Hace muchos años, yo diría en la década de los 60, se generaron este tipo de polímeros, PBI o polibenzoimidazol, que inicialmente no se desarrollaron pensando en las celdas, sino que se desarrollaron pensando en polímeros que tuvieran una alta estabilidad térmica y química. Estos son químicamente bastante inertes, no tan inertes como el teflon, pero bastante inertes químicamente, pero tienen una estabilidad térmica mucho más grande que el teflon, o sea, aguantan temperaturas hasta 400 grados, recién se empiezan a degradar térmicamente por encima de los 400 grados. Y la industria, sobre todo la industria aeroespacial, tenía mucho interés en tener polímeros que pudieran soportar temperaturas altas, hasta 400 grados centígrados. Entonces, estos polímeros, alguien vio que dopándolos con ácido, podían protonar, o sea, no son conductores internos, no son polímeros cargados, no es como el nafio que tiene grupos sulfónicos, que son ionizables. Pero tiene el grupo imidazol. Y el grupo imidazol, cuando uno dopa este polímero con ácido, puede protonarse. Lo mismo que puede desprotonarse si uno lo mete en un ambiente básico. Es decir, que no es intrínsecamente conductor, pero se puede volver conductor de protones o conductor de oxidrilos cuando se los dopa con un ácido o con una base. El problema es que este polímero fue patentado, fue descubierto, inventado y patentado por una firma que se llama alemana, que se llamaba, porque ya no existe más, se llama Celanese, y un polímero bastante caro y era casi un monopolio. Como el Nafian era un monopolio de DuPont, que expiró la patente y aparecieron otros productos. Esto era un monopolio de Celanese, que después fue comprada por Bayer, hace unos 10, 15 años fue comprada por Bayer, y Bayer siguió haciendo el PBI. Pero hace unos 17 años, en el 2002, este grupo en Barcelona, el grupo de Pedro Gómez Romero, sintetizó un polímero que es muy parecido al PBI, incluso más simple, porque no tiene este anillo bencénico en la unidad funcional. Fíjense, es lo mismo que este, nada más que sin el grupo bencénico este, que se fabrica a partir de la condensación del ácido diaminobenzoico, que es este, en un ambiente de ácido polifosfórico a alta temperatura, 200 grados, se forma esto que es el poli-2,5-benzimidazol, al cual bautizaron con el nombre de ABPBI. Hay una gran cantidad de derivados del PBI, o sea, de cosas similares a esta, que normalmente se conocen como PBI modificado. O sea, la base es un polibenzoimidazol, pero con distintas, por ejemplo, algunas tienen sustituciones acá en el grupo benceno. Pero el más conocido, el que más se ha utilizado en celdas de tipo PEM, es este producto que estos catalanes no lo patentaron, sino que lo publicaron y por lo tanto es
libre, cualquiera lo puede hacer, nosotros de hecho en nuestro laboratorio lo hacemos, y la ventaja de esto es que puede trabajar, después les voy a mostrar algunos resultados, hasta temperaturas tan altas como 180 grados centígrados, sin perder propiedades. Esta foto que está acá es una foto de un pedazo de membrana bastante grande, como ustedes ven, más de 10 centímetros. Están hechas por método de casting, o sea, una vez que uno hace este polímero sólido, uno lo puede disolver en un solvente. Hay varias formas de disolverlo. Hay solventes que permiten disolver este polímero a bajas temperaturas, otros que necesitan temperatura más baja, pero básicamente después lo que se hace es se extiende el polímero disuelto en un solvente sobre una superficie plana, se deja secar, eso se llama casting, y se genera una membrana más o menos homogénea. Esta es una típica membrana de PBI que tiene este color, bastante color caramelo, y que puede hacerse en espesores variables según la cantidad, la concentración de la solución que uno ponga en el casting. De nuevo, estos son bastante baratos porque este no es un producto caro, la polimerización es relativamente sencilla, el ácido polifosfórico también es barato, y bueno, lo más que hay que tener es un recipiente que permita hacerlo a la atmósfera inerte de nitrógeno a 200 grados centígrados. Nosotros hemos trabajado con estos ABPBI y hemos fabricado membranas utilizando lo que se llama la técnica de casting de baja temperatura, low temperature, o de alta temperatura. Baja temperatura básicamente es cuando el ABPBI, ese polímero, se disuelve en etanol, utilizando hidróxido de sodio, o sea, hidróxido de sodio, etanol, y obviamente el etanol, al ser volátil, es un solvente que evapora a baja temperatura y se puede hacer membranas por casting a temperaturas relativamente bajas, incluso por debajo de temperatura ambiente a veces, porque si uno lo hace a temperatura ambiente, a veces el etanol evapora tan rápido que la membrana queda con agujeros, burbujas, o se producen, digamos, poros, ¿no? Entonces hay que evitar que el etanol evapore muy rápido para que no se produzcan esas imperfecciones, y eso hace que uno tenga que bajar la temperatura para que la evaporación sea más lenta. En cambio, hay otros solventes que disuelven el ABPBI, como el MCA, no me acuerdo ahora, el solvente, después le digo exactamente, se me fue ahora el nombre, MCA, metilacetamida. Sí, creo que es metilacetamida. Donde el casting hay que hacerlo a temperaturas de casi 200 grados centígrados, por eso se llama alta temperatura. Y como ustedes ven, estas son imágenes de AFM de la superficie de las dos membranas, una hecha por casting de baja temperatura y otro de alta temperatura, y como ven, la microestructura de las membranas es totalmente distinta, ¿no? Acá se forman como fibras, son poros. Esto, tengan en cuenta que esto tiene, acá estamos barriendo un micrón, o sea, la superficie de esta imagen es un micrón por un micrón, ¿no? O sea, 1000 nanómetros por 1000 nanómetros. Estas fibras tienen decenas de nanómetros, realmente es una estructura muy, muy fina. En cambio, las membranas producidas por casting a alta temperatura se forman otro tipo de estructuras, más globulares, no tan fibrosas como en el caso de las. Estas son membranas todavía antes de hacer el dopado. Y acá están los resultados que yo les decía de las propiedades mecánicas de esta membrana. Este es el Nafion. Posiblemente a ustedes mucho no les digan qué significa. El módulo de Janssen mide presión, tiene unidad de presión. Y son gigapascales. O sea, un gigapascal son 10.000 atmósferas. ¿Okay? Recuerden, una atmósfera es 0 megapascal. O sea, un gigapascal son 10.000 atmósferas. El módulo de Young del Nafion
es 1,59 como referencia. El PBI dopado, o sea, el producto comercial, que es el producto de Bayer, tiene un módulo de Young casi el doble, más del doble del Nafion, o sea, en ese sentido es mejor. El polímero, la membrana obtenida por el método de alta temperatura, tiene un módulo todavía mucho más grande, casi duplica el del PBI, pero el de la membrana obtenida a baja temperatura, esta, tiene un módulo de Young totalmente distinto. O sea, se ve claramente que la diferente microestructura tiene una correlación muy grande con la propiedad mecánica. De todas maneras, si bien este módulo de Young es casi 15 veces menor que el de Nafion, todavía sigue siendo aceptable para construir membranas de tipo PEM. Las otras propiedades que interesan en el PBI o en el ABPBI son, bueno, las mismas que habíamos visto para el Nafion, ¿no? En la absorción de agua, medida de nuevo como el número de moles de agua por unidad, por moles. En el caso del Nafion lo hacíamos por grupo sulfónico. Acá el grupo que se protona cuando uno lo dopa con ácido es el imidazol. Entonces se define el lambda, la absorción de agua, en moles de agua por grupo imidazol. Entonces, si yo conozco el peso molecular de la unidad monomérica que contiene el grupo imidazol, MP, molécula P, y conozco la masa del polímero, esto es lo mismo que decir que es el cociente entre el número de moles de agua y el número de grupos imidazol. Pero en el caso de estas membranas de ABPBI o PBI, hay que agregarles ácido, generalmente ácido fosfórico, para protonarlas y que conduzcan protones. Entonces, otra propiedad importante es lo que se llama el lambda A, la cantidad de ácido con la cual se dopa la membrana. Y eso se define como el número de moles de ácido, generalmente ácido fosfórico, también puede ser sulfúrico, pero tradicionalmente se usa fosfórico, por grupo imidazol. Y hay otra propiedad que también a veces es importante conocer, que es la cantidad de moles de agua, no referidas a la cantidad de imidazol, el grupo imidazol, sino referidas a la cantidad de ácido fosfórico. O sea, moles de agua, MS es la masa de agua, no, perdón. Sí, MS es la masa de agua y MA es la masa de ácido, perdón. MS es la masa de agua que dividido por el peso molecular del agua, MW da el número de moles de agua, o sea, este lambda es el número de moles de agua por moles de ácido. O sea, tengo dos formas de expresar la cantidad de agua, por moles de grupo imidazol o por mol de ácido. Bueno, esta tabla resume los datos para membranas de ABPBI obtenidas por casting de baja temperatura. Acá es etanol, que significa baja temperatura. Esto es el solvente que evapora a alta temperatura. Esto es un ABPBI comercial que vende una firma que se llama Fumatech, japonesa. Y este es el PBI de Bayer. Y como ven, los pesos moleculares de todos estos polímeros, por lo menos donde hay información, es similar, es alrededor de 20.000, son cadenas relativamente largas. Esta es la cantidad de ácido que sorben por grupo imidazol. Normalmente, salvo en el producto comercial, en donde hay valores que discrepan bastante, casi el doble uno de otro, en general está alrededor de 3 moles de ácido por grupo imidazol. Ahora vamos a ver dónde se pegan esos grupos ácidos. Esta es la cantidad de agua referida a ácido. Y esta cantidad, esto que está acá,
Perdón, acá me equivoqué, es que está repetida esta columna. Hice cut and paste y la pegué dos veces, o sea que una de estas está de más. Esto se llama lambda F, el F es por free, es la cantidad de ácido libre. Es decir, cuando uno dopa el PBI con ácido fosfórico, que simplemente consiste en sumergir la membrana, esa membrana que vimos recién, esta que está acá, uno la sumerge en una solución muy concentrada de ácido fosfórico, normalmente del orden de 11 molar, se produce el dopado, o sea, los protones, vamos a verlo acá más adelante, pero lo podemos adelantar acá. Este es el ABPBI. No, me he dicho, este es el PBI, porque tiene grupos, pero es lo mismo, ¿no? El fosfórico, el primer fosfórico se pega, protona al grupo al grupo, no me acuerdo cómo se llama este grupo. Bueno, es el nitrógeno con doble ligadura. Y midazol es todo el pentágono, ¿no? El primer fosfórico se protona al nitrógeno Imínico. Sí, sí. Y el segundo fosfórico se une por unión hidrógeno al grupo NH. ¿Ok? O sea, ahí ya tenemos dos. ¿Y por qué se pueden disolver más de dos? Porque se puede empezar a formar puente hidrógeno entre este fosfórico y un tercero o un cuarto fosfórico. Pero los fosfóricos que están unidos por puente hidrógeno al fosfórico agarrado por unión hidrógeno al grupo NH o al grupo N, están más fuertemente agarrados. Esos no salen fácilmente cuando uno sumerge la membrana en agua. ¿Okay? Cuando en cambio parte de estos fosfóricos sí pueden desprenderse cuando la membrana es vuelta a poner en agua destilada. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del lambda F. Igual si ustedes se fijan, la cantidad de moles de lambda F y la cantidad de moles de ácido que pueden salir de la membrana al agua, es una pequeña fracción de la cantidad total de ácido, o sea, no llega a 0,1, en algunos casos es mucho menos, no llega a 0,1 moles por grupo vinilo comparado con 2,2 o 2,5, o sea, es un porcentaje muy chico. Pero eso es, de todas maneras, eso es un inconveniente, porque significa que si yo tengo una membrana de esas en una celda de PEM, y la celda PEM está en contacto con agua, parte del fosfórico con el tiempo va a ir perdiéndose. Es un inconveniente. Por lo menos los que no están ligados a los grupos nitrógeno. Estas son las características de absorción de agua. Acá fíjense que no está expresado como lambda, está expresado de otra manera, está expresado de una forma mucho más simple. Son gramos de agua por gramos de polímero seco, ¿okay? No por mole de grupo y midazol. Pero lo importante acá son las comparaciones. Fíjense, acá tenemos el nafion. El nafion en estas unidades absorbe muy poca agua, o sea, no llega a 1 para actividades unitarias. El PBI absorbe mucho más agua que el nafion. Y el ABPBI absorbe todavía mucho más. Y además, la cantidad de agua que absorbe depende de la forma en que se produce la membrana. Si se produce por un casting de alta temperatura o un casting de baja temperatura. Acá en el diagrama que está abajo, acá también, estas son medidas nuestras, medimos qué pasa, así como lo hicimos con el nafion, yo les comenté la clase pasada, también hicimos, acá sí está expresado como lambda W, como moles de agua por grupo y midazol. Acá medimos o comparamos la absorción de agua en el VAL, en la membrana VAL, es una membrana masiva, con membranas de muy pequeño espesor, 7 nanómetros, 9, 18, 19 y 30, que son estas medidas de acá. Y lo mismo que observamos en nafion, en estas membranas de ABPBI,
la absorción en nanofields, o sea, en field de espesor nanométrico, es mucho menor que la absorción en bajo. Entonces, ahí también, si uno utiliza el ABPBI como binder en la producción de la capa catalizadora, tiene que tener en cuenta de que las propiedades de esas capas de espesor nanométrico van a ser distintas que las propiedades de la membrana. ¿Qué pasa con la conductividad? Que es una de las propiedades más importantes para una celda PET. Bueno, acá está, esto es para el ABPBI, las membranas de ABPBI que fueron generadas por un método de casting de baja temperatura usando etanol como solvente. Y acá está representado en función de la temperatura, cómo varía la conductividad. En función de la temperatura, cuando la membrana está expuesta a distintas actividades de agua, a distintas humedades relativas. Bueno, digamos, la dependencia con la temperatura es la lógica. En general aumenta la conductividad con la temperatura, y aumenta bastante. Fíjense que, por ejemplo, si vamos a la curva verde, actividad de agua al 55% de humedad relativa, a 25 grados la conductividad es más o menos 0,02. Recuerden cuál era nuestra referencia, ¿no? El Nafion tenía 0,1 Siemens por centímetro, o sea, 100 milisiemens por centímetro. Acá en este gráfico esta es la referencia, esta línea es la conductividad típica del Nafion. Bueno, lo que estaba diciendo es que al pasar la temperatura de 25 grados, acá las medidas llegan hasta 120 grados, la conductividad aumenta un orden de magnitud, pasa de aproximadamente 20 milisiemens a más de 200 milisiemens. Incluso supera a la conductividad del Nafion. Esta conductividad del Nafion, recuerde, esa temperatura menor, es 80, 90 grados. Pero si yo aumento la temperatura por encima de 100 grados, estas membranas siguen teniendo buena conductividad, pero lo interesante es que la dependencia con la humedad relativa no es monótona. O sea, fíjense que, por ejemplo, 0,33 tiene, tomemos una determinada temperatura, por ejemplo 80 grados, 0,33 tiene esta conductividad, aumenta cuando la humedad relativa pasa a 55%, pero cuando superamos ese valor, 0,75 o 1, baja. O sea, no varía en forma monótona con la actividad de agua. Ahora después lo vamos a analizar eso. Acá lo que está graficado es la comparación con otras membranas. Por ejemplo, bueno, el Nafion 01 es como nuestra referencia, digamos, ¿no? Acá tenemos distintos cosas. Por ejemplo, estos puntos cuadrados blancos representan el ABPBI de la baja temperatura del solvente de casting es etanol a una actividad de 0,33. Y acá está la cantidad de ácido con la cual fue dopada. O sea, cuando nosotros expresamos las propiedades de las membranas de ABPBI, a diferencia de lo que ocurre con el Nafion, además de dar la cantidad de agua que tiene, tenemos que decir con qué cantidad de ácido fue dopada. Porque las propiedades dependen no solamente de la cantidad de agua, sino de la cantidad de ácido que contiene. Entonces tenemos dos variables. Entonces, esta curva de los cuadrados blancos es para la membrana hecha por casting de baja temperatura con una cantidad de ácido 2,5. La curva de círculos negros corresponde a un casting de alta temperatura, o sea, si comparamos el de baja temperatura con el de alta temperatura, que tienen casi el mismo contenido de ácido, 2,5, 2,8, no difieren mucho, claramente, y sobre todo a alta temperatura, la membrana que fue hecha por un casting de baja temperatura, que si ustedes recuerdan es la que absorbe más agua,
es la que tiene mayor conductividad. Los triángulos negros es la membrana comercial, que es una membrana que es entrecruzada y por lo tanto sorbe menos ácido, tiene menos posibilidad de sorber ácido y, bueno, con gran sorpresa para nosotros, tenía una conductividad bastante menor, casi no subía con la temperatura, y bastante menor que las membranas que nosotros, de ABPBI, que nosotros fabricamos. Pero hay otra membrana comercial que tiene mayor cantidad de ácido, casi el doble, y esa tiene una conductividad mucho más grande, y a temperaturas por encima de 80 grados superan al nafio, o sea, a 120 grados tienen una conductividad casi 3 veces superior al nafio, 300 milisievert por centímetro cuadrado. Y conjuntamente con eso, esta es la comercial que acabo de decir, las membranas que nosotros hicimos con la actividad 0,55, que corresponde a esta curva verde, con una cantidad de ácido de 2,5, tienen un comportamiento muy similar a la mejor membrana comercial. Entonces, en definitiva, se pueden fabricar membranas de ABPBI. Por otro lado, acá también está una membrana de PBI, el otro polímero, que tiene conductividades inferiores. Se pueden lograr membranas de ABPBI con conductividades superiores a las del nafio, a 80 grados centígrados, y que siguen teniendo buenas propiedades a 120 grados centígrados, y dentro de un rato les voy a mostrar datos a temperaturas mayores. Y esto es realmente interesante, porque significa que estas membranas, desde el punto de vista de la conducción de protones, van a funcionar igual o mejor que el nafio, y además, a esas temperaturas, si podemos trabajar por encima de 100 grados, vamos a mejorar la reacción de oxidación, de reducción de oxígeno. Acá de nuevo está representado, esto que acá estaba representado en función de la temperatura a distintas actividades de agua, en este gráfico está representado al revés, está representado en función de la actividad de agua a distintas temperaturas. O sea, son los mismos datos, nada más que representados de una forma distinta. Y acá se ve claramente que para todas las temperaturas hay un máximo de contenido de humedad relativa, o sea, de contenido de agua, hay un contenido, una humedad relativa a la cual la conductividad de las membranas, independientemente de la temperatura, pasa por un máximo. Eso es siempre alrededor de entre 0,5 y 0,6 actividad de agua. Y eso es interesante porque en realidad, si uno mide la conductividad del ácido fosfórico puro en agua, o sea, no hay membrana, medimos, estos son datos publicados hace mucho en la literatura, conductividad fosfórico súper conocida. Si uno está representado acá, esta curva que está acá, también pasa por un máximo la conductividad de ácido fosfórico en función de la actividad de agua. Y la explicación de esto es relativamente simple. Lo que está sucediendo en el ácido fosfórico puro es que a medida que yo aumento la concentración, acá está en función no de la actividad de agua, sino de la concentración de fosfórico. Pero es más o menos lo mismo, porque a medida que aumenta la concentración de fosfórico, la actividad de agua, bueno, en este caso al revés, ¿no? Va disminuyendo. Pero lo que quiero decir es que hay una actividad de agua, o sea, una concentración de fosfórico donde la conductividad es máxima. La explicación del porqué de esta curva es relativamente simple. A medida que yo voy pasando de una solución diluida a una solución más concentrada de fosfórico, cada vez hay más cantidad de protones. Y eso hace que haya mayor conductividad. Pero cuando me voy a soluciones muy concentradas, hay dos efectos. Por un lado, empieza a haber cada vez menos disociación. O sea, el fosfórico es un ácido fuerte, pero si me voy a concentraciones muy altas, empieza a estar no totalmente disociado. Y fundamentalmente aumenta la viscosidad al aumentar la concentración de fosfórico. Y eso hace, sabemos que
la viscosidad tiene efectos sobre la conductividad, de disminuir la conductividad, o sea, la movilidad de los iones. Entonces, hay un efecto de viscosidad a alta concentración de fosfórico que hace que la conductividad pase por lo máximo. Y nosotros estábamos intrigados en saber si este máximo que nosotros observamos para la conductividad de las membranas tenía alguna relación con la cantidad, con ese máximo que había en el fosfórico puro. Porque de última, en nuestras membranas la conductividad también está dada por el fosfórico. Obviamente el grupo fosfato conduce mucho menos que el protón, pero hay una contribución no nula del grupo fosfato. A diferencia de lo que pasa en el nafion, donde la carga negativa no contribuye para nada porque está fija a la membrana. ¿Okay? O sea, el número de transporte del protón en el nafion es 1, porque el grupo sulfonato no conduce porque no se puede mover porque está agarrado a la cadena. Y acá en cambio el fosfato no. Obviamente va a tener un número de transporte mucho mayor que el protón, pero no va a ser nulo. Y lo que hicimos fue simplemente, sabemos la cantidad de agua que había en las membranas, nosotros podíamos calcular cuál era la cantidad equivalente de fosfórico en el agua que había en la membrana. O sea, lo que hicimos es imaginar como que el PBI, la matriz polimérica, era una cosa totalmente nula, o sea que no contribuía para nada, era simplemente un sólido que no conduce, ¿ok? Una matriz sólida que no conduce. Y supusimos, bueno, ¿qué pasa si todo el fosfórico que nosotros tenemos en la membrana está rodeado de agua? Comparémoslo con lo que pasa con el fosfórico, soluciona cosas del fosfórico. Y lo que obtenemos son las curvas que están acá, que ustedes ven acá. Algunas están corregidas, por eso aparecen dos. Ahora explico qué es. Pero básicamente lo que quiero mostrar con esto es que más o menos obtenemos lo mismo que sucede con el fosfórico. O sea, si esto lo traducimos, en lugar de representarlo en función de la actividad de agua, lo representamos como la concentración de fosfórico que hay en el agua dentro de la membrana, también obtenemos máximos que más o menos están en la misma zona de concentración de ácido que en el ácido fosfórico acuoso. Lo único es que ese máximo de conductividad es casi un orden de magnitud inferior. O sea, el fosfórico tiene un máximo más o menos en 0,3, 0,2, 0,3 Siemens, y nuestras membranas tienen un máximo en alrededor de 30, 40 milisiemens. O sea, pero eso es un efecto de la presencia de la matriz polimérica que obviamente es un impedimento a la difusión de los protones, ¿no? De alguna manera es... Bueno, el análisis que hicimos fue mucho más detallado porque en general, como les dije antes, hay dos sitios donde se puede coordinar el fosfórico con el grupo imidazol. Uno es el L1, que es esta coordinación acá, en donde el protón forma puente hidrógeno con este nitrógeno, y el otro, corresponde entonces a este equilibrio, este proceso de complejación del fosfórico con este nitrógeno, lo representamos como una constante de equilibrio, que la hemos determinado tanto para el PBI como el lado del PBI. Y el segundo sitio de ubicación de complejamiento del fosfórico es con el grupo NH del imidazol, o bien, en eso el modelo no distingue, da lo mismo que el fosfórico se compleje con el protón del NH o que se compleje con el oxígeno de un agua vecina. ¿Okay? Para nosotros estos dos sitios son equivalentes y los llamamos L2. Tiene también su constante de formación y cada una de estas especies tiene también un grado de disociación, es decir, esta especie que primero se coordina, este fosfórico que primero se coordina al grupo N, después se disocia, la disociación ácida dando protones. Bueno, uno puede, en función de conocer estas constantes de acidez del fosfórico ligado a los distintos sitios de complejamiento, uno puede hacer correcciones y calcular cómo es la variación de la conductividad
con la concentración. Lo que está acá, terminando con esto, lo que está acá es un método de preparación de las membranas que es bastante más reciente. Esto lo publicamos el año pasado. Hay también una patente que hicimos, que es cambiar la forma de producir la membrana. En vez de hacerla por un casting, por dejando evaporar solvente, lo que hicimos fue preparar la membrana haciendo un esprayado sobre una placa, sobre una superficie plana, con vidrio o teflón, pero en vez de dejar secar solvente, es formar un spray del polímero, el solvente, y en donde la evaporación del solvente se produce prácticamente simultáneamente con el esprayado. O sea, el solvente, que en este caso es etanol, o sea, es un solvente de baja temperatura, se evapora prácticamente a medida que se va formando el spray. Entonces, prácticamente cuando uno termina de sprayar, ya queda la membrana seca, libre de solvente. Este es un ejemplo de una membrana fabricada por ese método, y este es un ejemplo ya de la membrana con su catalizador y su capa difusora de gas, o sea, el MEA. Esta es la, por supuesto, esta membrana, acá no lo mostré, pero no lo muestro, pero tiene una morfología que es distinta que la de las membranas hechas por casting. Y una propiedad interesante que tienen estas membranas hechas por sprayado es que tienen una absorción de agua bastante elevada comparada con las hechas por el método de casting. Y acá están comparadas las conductividades. Esto es el Nafion. Esta es nuestras membranas hechas por el método de casting de baja temperatura, donde habíamos llegado solamente hasta 100 grados. Con estas membranas que se hicieron por el método de sprayado, esta curva de acá, hemos llegado hasta casi 160 grados centígrados. Y fíjense que si bien la conductividad aumenta, y esto es alrededor de 150 y pico, tienen una conductividad que es del orden de los 50 milisiemens, o sea, está apenas un factor 2 por debajo del Nafion, o sea que es una conductividad bastante interesante. Incluso más alta que las mismas membranas de ABPBI hechas por el método de alta temperatura, cuya conductividad es a la misma temperatura es bastante inferior a estas membranas sprayadas. Y estos son los resultados finales. Cuando uno utiliza estas membranas para hacer los MEA y fabrica celdas de combustible y las prueba, estos son los resultados que hemos obtenido. Estas son pruebas en celdas de combustible alimentadas con hidrógeno y oxígeno, hechas con un sistema de prueba de gas, le voy a mostrar en detalle que está acá. Son catalizadores que tienen un área efectiva de 2 por 2 centímetros, o sea, 4 centímetros cuadrados. Y estos son los resultados, ¿no? Esta es la curva de polarización con membranas a 3 temperaturas, 140, 160 y 180, y se ve claramente que tanto la curva de polarización como la curva de potencia, que es de último lo que importa, aumentan en cuanto a potencia a medida que aumenta la temperatura. Y fíjense que estos sistemas han trabajado bien hasta 180 grados centígrados, produciendo densidades de corriente que están, densidades de potencia que están en el orden de 200 miliwatts por centímetro cuadrado, que ya están muy cerca, se aproximan a los valores de celdas de combustible con membranas de Nafion a 80 grados centígrados. Estos son trabajos de los últimos 2 años, o sea que estamos trabajando en eso. También el grupo donde está Roxana también está trabajando en este tipo de membrana. Ellos están haciendo, corregime si me olvido de algo, pero ustedes están trabajando con
resinas con membranas de ABPBI, pero que tienen entrecruzadas, ¿no? Sí. O sea que este polímero no es lineal, sino que se le agrega agentes entrecruzantes, y ya se han hecho membranas que no se han probado en celdas de combustible, pero sí se han probado en electrolizadores. Sí. Así que, bueno, es un campo interesante. Todavía no hay celdas de combustible comerciales que funcionen con ABPBI o PBI, pero básicamente se las menciona como membranas muy prometedoras para lo que se supone que va a ser una segunda generación de celdas PEM, que se llaman celdas PEM de alta temperatura, o sea, que trabajan por encima de los 100 grados centígrados, más o menos hasta los 180 grados centígrados. Fíjense que de alguna manera también esto, si uno trabajara con celdas de ABPBI dopadas con fosfórico a temperaturas cercanas a 180 grados, casi como que nos estamos acercando a lo que serían las celdas de ácido fosfórico. Las celdas de ácido fosfórico trabajaban con ácido fosfórico casi puro, o sea, trabajan en esta zona, en esta región, 180 grados con fosfórico que es casi puro, o sea, entre 90 y 100%, y a temperaturas del orden de 200 grados centígrados. O sea que lo que quiero decir es que cuando estas celdas de PEM de alta temperatura, usando polímeros de tipo polibenzoilidazol, dopados con fosfórico, se lleven a la práctica y se comercialicen, no van a es casi como va a ser como un continuo con las de ácido fosfórico. Como si la de ácido fosfórico fuera un caso extremo de este tipo de sistema, en donde ahí directamente no hay membrana, es todo ácido fosfórico. Para terminar con esto, quería mencionar algunos otros polímeros que se han usado. Si ustedes van a la bibliografía del área, van a ver que también se están trabajando con otros polímeros, pero ninguno ha dado hasta ahora resultados tan buenos a baja temperatura como el nafion y a alta temperatura como el PBI. Entonces, los menciono simplemente por curiosidad. Uno es el PIC. El PIC, que es un poliéster cetona, es un polímero que es muy utilizado en la industria, incluso también para algunos equipamientos, para algunas cosas que se hacen a nivel de investigación, porque es un polímero que es bastante inerte y resiste temperatura y tiene muy buenas propiedades mecánicas. Muchas cosas, por ejemplo, anteriormente, hace unos años, todas las cañerías de alta presión de los cromatólogos de HPLC eran de acero, inoxidable, muy caras. Ahora se hacen de PIC, o sea que son muy resistentes mecánicamente, o sea, tanto como el acero. Pero las membranas que se utilizan en celdas PEM, lo que tienen es una modificación del PIC que es sulfonarlo, o sea, insertarles un grupo sulfónico en el anillo bencénico. Y este es el grupo que les da la carga negativa. O sea, esto es lo mismo que el nafion, en que el grupo sulfónico está ionizado y conduce protones. Las otras son resinas naftalénico-polimida, sulfonadas también en el grupo bencénico. Otras son las polisulfonas. Estas son las sulfonas y sulfonadas también en el grupo bencénico. Y las poliariletersulfonas, que son parientas de estas. Y después también tenemos otras membranas hechas con polímeros más hidrofílicos, como son los polivinilacetato. Son copolímeros del polivinilacetato con estirensulfonato. El problema que tienen estas membranas basadas en polivinilacetato es que tienen bastante pobre resistencia mecánica. Son muy hidrofílicas, chupan mucho agua, y cuando una membrana chupa mucho agua se vuelve frágil. ¿Okay?
media como gelatinosa. Entonces, si bien sea hay gente que ha trabajado, probado, intentado mejorar, pero no se ha conseguido obtener membranas de esta base que tengan buena integridad mecánica. O sea que sirven para hacer una cosa a nivel de laboratorio que dure muy poco, pero cuando uno la quiere implementar en un sistema que tiene que durar muchas horas, no funciona. Y estas que mencioné antes, que si bien tienen buenas propiedades mecánicas, en general o no tienen la conductividad del nafion, con lo cual no se gana nada, y son casi tan caras como el nafion, y además nadie las está haciendo comercialmente. En muchos casos también tienen problemas con las propiedades de permeación de gases. O sea, son más permeables al hidrógeno y al oxígeno que el nafio, con lo cual es preferible seguir con el nafio. Lo que quería mostrarles, voy a mostrar primero a la cámara, así no lo ven la gente que está afuera, es, hemos estado hablando de membranas, entonces esto que está acá es una membrana de nafio. Esta membrana ya se le ha depositado el catalizador. Esto negro que ustedes ven no es el catalizador está abajo de esta tela, que es lo que se llama la gas diffusion layer. ¿Okay? No sé si la alcanzan a ver ahí. Sí, ahí sí se ve. ¿Se ve bien? Bueno, este es el cuadrado negro, está de los dos lados, ¿no? O sea, ustedes acá no ven el relieve, pero si pasan el dedo, hay una capa de un lado y una capa del otro lado. Debajo de esa tela de carbono, que es la gas diffusion layer, de la cual vamos a hablar la clase que viene, está una capa mucho más delgada. Esta capa de gas diffusion layer tiene unos 200 micrones de espesor. Entre la membrana y esta gas diffusion layer hay una capa de catalizador que tiene 10 micrones de espesor. ¿Okay? En lugar de esa tela de carbón, que se utiliza como gas diffusion layer, se puede usar también este material que se llama papel de carbón. Lo pongo así para que se vea el espesor. Esto tiene 200 micrones de espesor. O sea, hacen falta 5 de estos para llegar a 1 milímetro. Esto es un material que a veces se usa en reemplazo de la tela, que es más gruesa. Esto es mucho, la clase que viene le voy a mostrar micrografía STEM de estos dos materiales, van a ver que los poros de estos son mucho más chicos. Y este es un material frágil, ¿no? Esto, si yo lo hago así, se quiebra. En cambio, esta tela, no. Esta tela se puede doblar como si fuera una tela común. Entonces, esto tiene, por un lado, tiene una ventaja, que es que yo puedo hacer el MEA mucho más fino. Si yo en lugar de tener la tela de carbón, si acá en lugar de tener una tela de carbón, como gas diffusion layer, tuviera esto que se llama papel Toray, es el nombre comercial, esto sería todavía mucho más delgado, mucho menos espesor. Entonces, esta es la MEA, es el corazón de la celda PEM. ¿Con qué se completa una celda PEM? Una celda PEM, digamos, una monocelda, o sea, que tenga solamente un MEA, típicamente tiene esta forma. Por ejemplo, en esta celda yo puedo probar un MEA que tiene este tamaño. Lo pongo así para que se vea bien, ¿no? El área activa es el área negra. Todo el área que lo rodea, que es nafion puro, simplemente sirve de sello. Entonces, ¿qué hay acá? Las dos placas de acero son soporte, ¿okay? Y estas entradas que están acá son las entradas de gases, entrada y salida de oxígeno, entrada y salida de... ¿Hola? Sí. Ah, ¿qué tal? Sí, lo puedo llamar más tarde, media hora, porque estoy en una reunión ahora. Yo,
Ah, bueno, usted me está hablando de un celular, ¿no? Yo a media hora lo llamo al celular. Chao, perdón. Perdón. Entonces decía que, bueno, tenemos 4 conectores acá. No sé, se acaba de caer. Entrada y salida de hidrógeno, entrada y salida de oxígeno. Entonces, si yo abro esto, lo que tengo son las placas bipolares de grafito, esto es grafito no poroso, y acá se ven los canales. En este caso, los canales pueden tener distintas formas. Yo les mostré el otro día una diapositiva donde los canales eran una especie de serpentina, ¿no? Esto, en lugar de ser serpentinas, son una especie de cuadrícula. El tema es que el hidrógeno o el oxígeno entra por acá. Acá no se ve, después se los voy a dar, ahí lo van a ver, tiene un agujerito, o sea, acá hay un conducto que hace que el gas entre por ahí, pasa por todos los canales estos, y se pone en contacto con ¿qué? Se pone en contacto con la gas de difusión Leyer que está ahí. Y del otro lado hay algo exactamente igual con el otro gas, o sea que esto queda así, ¿ok? Esto, como les dije, es una MEA que tiene un área activa de 2 por 2, o sea, 4 centímetros cuadrados. Si esto funciona correctamente y funciona muy bien, podemos tener 1 amper por centímetro cuadrado. O sea que por este pedacito de plástico circulan 4 amperes, que es una corriente bastante considerable, ¿no? Si no funcionan tan bien, puede ser 0,5 amperes, pero igual es una cantidad bastante apreciable. Bueno, esto es más o menos la forma en que uno testea este tipo de celda. No es obviamente, para producir energía en cantidades considerables, sino para testear materiales. Cuando nosotros fabricamos, o alguien fabrica, o una membrana nueva, o un catalizador nuevo, tiene que armar esto y probarlo. ¿Ok? Y generalmente, ¿contra qué se compara? Se compara contra un material estándar. Y generalmente la membrana estándar es el Nafion. O sea, cuando yo hago una membrana nueva, como la de PBI, lo que tengo que hacer es compararlo contra Nafion. Y cuando hago un catalizador nuevo, lo comparo contra un catalizador comercial que vende una firma que se llama ETEC, que es el que usa todo el mundo como referencia de catalizador, porque se supone que es el que usan también las compañías que fabrican las celdas comerciales, como Ballard, Black Power. Todas esas usan un catalizador que es nanopartículas de platino dentro de un cierto rango de tamaño de partícula, ahora vamos a ver la clase que viene, soportada sobre un carbón, que es carbón Vulcan, que también es un soporte estándar. Entonces, este es el tipo de celda que uno usa en laboratorio para probar materiales. No, tienen este tamaño para ahorrar material, digamos, porque la cantidad de catalizador... Acá, más o menos, la carga de catalizador típicamente está entre 0,1 y 0,4 miligramos de platino por centímetro cuadrado. O sea que acá, de ambos lados, ¿no? Pongamos que sea el máximo, 0,4 miligramos de cada lado, son 4 centímetros cuadrados, son 0,4 por 2 por 4, 0,4 por 8. O sea, acá hay 3,2 miligramos de platino. Es muy poco. O sea, esto en platino no son más de... El platino está, el otro día les mostré, el valor está del orden de $150 el gramo. O sea, estamos hablando de 3 miligramos, son centavos de dólar, digamos, no llega al dólar lo que hay acá de platino. En cambio, si uno tiene que preparar una membrana de 20 por 20, que son 400 centímetros cuadrados, son 100 veces más. Ahí estaríamos hablando de 20, 30 dólares solamente en platino. Bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy. Yo lo que quería es que viéramos los problemas. ¿Vos los tenés ahí? Sí, conectamos tu compu y Sí. La serie de problemas actualizadas se las mandé hoy al mediodía. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de imprimirla, pero...
La clase que viene vamos a ver básicamente los catalizadores, cómo se hacen, qué características tienen, las Gas Diffusion Layer y los sistemas periféricos. También les voy a explicar cómo se genera el MEA. Hay distintas formas. Hay gente donde cada tinta catalizadora, que contiene el carbón con las nanopartículas de platino, las aplica sobre la membrana y después sobre eso pega la Gas Diffusion Layer. Y otras donde el catalizador, la tinta catalizadora, la aplican sobre la Gas Diffusion Layer y después lo que sería el electrodo difusor, la Diffusion Layer con el platino, lo pegan a la membrana. O sea, hay dos técnicas totalmente distintas, según dónde se ponga el catalizador primero, si se pone sobre la membrana o si se pone sobre el gas difusión. Bueno, la primera parte ya la vimos, ¿no? El problema incluso ya algunos los hicimos, algunos los hicieron ustedes. Bueno. No, lo que quería que hicieran, yo pensé que hoy íbamos a tener tiempo de hacer algún problema, pero ya he hecho un poco tarde. Yo agregué problemas de celda de combustible, son 8 problemas, el 13 al 20. Les explico rápidamente qué consiste en cada problema y qué quiero que vean en cada problema. Y me gustaría, ¿cuánta gente hay conectada? Dos. Y acá somos 5, somos 7. ¿No? No, perdón, somos 6. Justo, 8. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora van a elegir un problema cada uno. Son 8 problemas y somos 8. Y la clase que viene, entre el martes y el jueves, no todos, 4 el martes y 4 el jueves, van a explicar un problema. Lo van a traer resuelto y lo van a explicar. Eso no indica que no todos tienen que ver un solo problema, vean todos, pero uno es el encargado de explicarlo el problema, de comentar cómo lo resolvió. El primero es un problema simple que ya se los había adelantado. Con los datos que yo que tienen en una transparencia de la clase pasada, donde estaban las propiedades del Nafion, ¿recuerdan? Había una tabla muy grande con todas las propiedades del Nafion, densidad, porcentaje de agua, etc. Usando datos de esa tabla, van a calcular cuál es la cantidad de protones expresada como moles de protón por centímetro cúbico de membrana y moles de protón por centímetro cúbico de agua en membrana equilibrada a 23 grados, 50% de humedad relativa y a 100 grados. Y van a comparar esa conductividad con la conductividad que tiene esa membrana con la de soluciones de ácido sulfúrico. Acá está estos son los datos del trabajo de Campbell, que está la conductividad expresada en Siemens por centímetro. Ustedes lo van a tener que comparar a 25 grados. Esta es la forma que tiene la conductividad sulfúrica. Esta es una posible comparación, es decir, lo que se pretende es que ustedes tengan una idea de a cuánto equivale en sulfúrico, en conductividad sulfúrico, los protones que están dentro de una membrana de Nafion. Una forma es compararlo contra sulfúrico, pero en realidad también uno lo podría comparar, y sería más realista la comparación, con la conductividad del ácido trifluorosulfónico. Se llama ácido tríflico, también, a 25 grados. ¿Por qué? Porque en realidad los protones en el Nafion no están unidos a un sulfato, están unidos a un sulfónico. Entonces, y la cadena es una cadena fluorocarbonada. Entonces, por ahí es más representativo para comparar el ácido trifluorometanosulfónico que el ácido sulfónico. Pero para hacer las cosas bien, lo comparamos contra los dos. O sea, la idea es que más o menos ustedes digan, sean capaces de decir la conductividad de la membrana de Nafion es equivalente, por
ejemplo, la conductividad de un ácido sulfúrico 50% 25 grados. O es equivalente, esto está en fracción molar, para pasarlo a fracción, pasarlo como porcentaje en peso, van a tener que hacer la cuenta porque esto está en fracción. Entonces, ¿a cuánto es equivalente en fosfórico, en sulfúrico o en metansulfúrico? El otro problema es también de conductividad. Sí, es un problema simple. La conductividad del nafio totalmente hidratado es 0,1 por centímetro. Calcular la resistencia de la membrana de nafio, 117. Para eso van a tener que usar. Nos vemos. Para eso van a tener que usar el espesor de la membrana de 117, que está en esa tabla que mencioné recién. Y para la 112 van a tener que usar la del espesor. Lo único que cambia entre el nafio 112 y 117 es el espesor. El problema 15 también es sencillo. ¿Qué flujo de hidrógeno y oxígeno se requieren para generar 0,5 A por centímetro cuadrado de densidad de corriente en una celda de combustible PEM que tiene 400 centímetros cuadrados de área? Bueno, acá hay que usar básicamente la ley de Coulomb, ¿no? Es decir, ustedes saben que para generar esta corriente necesitan una cierta cantidad de carga por unidad de tiempo. Bueno, para eso necesitan inyectar como mínimo la cantidad de hidrógeno y oxígeno para generar esa carga. Eso va a ser la cantidad mínima de flujo, están suponiendo de que todo el hidrógeno y todo el oxígeno que ustedes inyectan en la celda reacciona, cosa que no es cierta, ¿no? Siempre van a tener que poner más. Sin hacer las cuentas, ¿qué van a necesitar? ¿Más flujo de hidrógeno o más flujo de oxígeno? Hidrógeno. La relación estequiométrica es 2 a 1, ¿no? O sea que siempre van a necesitar el doble de hidrógeno que de oxígeno. El producto final es agua, y para generar eso necesita 2 a 1. En el problema que sigue, se desea tener una potencia de 2 megawatts en una celda de combustible PEM que opera a 600 mV y 400 kP por centímetro cuadrado. ¿Qué área de celda se necesita? ¿Cuánto combustible se necesita? Cuando hablamos de combustible hablamos de hidrógeno, ¿no? Si habláramos de oxidante hablamos de oxígeno. En este caso les piden que calculen la cantidad de hidrógeno. Y después, bueno, suponiendo un área de celda unitaria de 1 metro cuadrado y 280 celdas por hectárea, ¿cuántos stacks se necesitarían para llegar a 2 megawatts? El 17 ya empieza el tema de la permeación de gases, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Tienen ahora los datos, acá tienen datos, estos datos son los mismos datos que figuraban en la transparencia que mostré hoy, ¿okay? Que tienen el coeficiente de difusión del hidrógeno en función de la temperatura, el coeficiente de difusión del oxígeno en función de la temperatura, expresiones tipo Rényi, tienen la solubilidad del hidrógeno, tienen la solubilidad del oxígeno, y lo que tienen que calcular es el coeficiente de permeación, y con ese coeficiente de permeación calcular cuánto hidrógeno y oxígeno permea a través de una membrana de 100 centímetros cuadrados de área, con dos espesores distintos, ¿no? Obviamente va a permear más de lo que tiene en principio menor espesor. En el problema 18 hablan de un stack de 1 megawatt que opera a este voltaje con hidrógeno puro y con esto todavía no lo pueden hacer porque necesitamos definir qué es la utilización de hidrógeno. Así que en realidad problemas el 18 y el 19. El 18 y el 19 lo van a tener que hacer después que veamos la clase de la semana que viene. El 20 sí lo pueden hacer porque también es una variante de cálculo de permeación de gases. O sea que en realidad tenemos 6 problemas para resolver, así que yo les diría que cada uno elija un problema y lo trate de resolver, y entre el martes y el jueves que viene lo charlamos entre todos acá. A ver, empecemos rápidamente.
13. ¿Alguien se ofrece? Si no, lo voy diciendo yo. Claro, por orden. Orden alfabético, bien. ¿Quién es el primero de la lista? No, hay una chica mal. Pero vamos a hacer nosotros, Pero los que estén, ¿no? Yo diría de los Yo que soy estén. Coppola. Podríamos hacer orden inverso. ¿Para qué buscar lista? Primero es al Porque a mí siempre me toca el Está, claro. Está conectado. No, creo que no está conectado. Y no tenemos forma de avisarlo. O sea que yo prefiero, después, obviamente, cuando veamos otros problemas, los que no estén conectados van a tener que explicarlo. Bueno, Angarita. Angarita, Pero problema. pará, ella dijo, tienes razón, que vamos a orden inverso. A Bueno. mí no me conviene, pero Bueno, hablamos ahora de inverso. ¿Cuál es el último? Ceballos. Presente. Se va con Z. No está. No está. Bueno. nos maté, de hecho. Rosenblick. Bueno, problema 13. El 14. Alguien que Valen. anote o. El 14 sería el que sigue en orden inverso. Vos usando los anotas todos. Valeria Romero. Yo lo hice. Mira, O sea, alguien que vaya anotando y después le sacamos una fotito de. vamos a andar. No, dale. Bueno, Yo preferiría que lo repartamos entre los que están ahora. Si Romero no está. Romero no está. No, Entonces, por eso saltémosla. bueno, Palacio sí está conectada. Bueno, entonces Palacio. Bueno, ahí me está preguntando. Le toca el 14, Palacio. El 14. Palacio 14. El 15. Gerardo Campo. Pero pasa que ahora no veo quién es el otro que está conectado. Pero no, No estaba vale. conectado. Decirle que mande. No, ya no está, porque puede mandar un. No, 14. 14 de Noelia. ya ahora sacamos una foto de este y la mando. Rosenblatt del 13, Palacios 14. El 15, ¿quién sigue? Este. Maldonado. Maldonado. Tengo que identificar el apellido. Con el nombre. Claro. A mí también. El 16, Gavilán. no está. Ya está. Entonces le toca a Sabia, que soy yo. Que es la 16. El 17, Coppola. Yo. bien. Salteamos 18 y 19 y quedamos 20. El 20, bueno, Bilbao. Que es El que se acaba ahí. Ah, bueno. O sea, me toca. no, porque él va a venir. Ah, va a venir, va a venir. Sí, hay que avisarle Sí, siempre. ¿Vos sí, le sí. sacás? Ah. Yo le hice 20. O sea que vos te salvaste. Por ahora. No, seguramente te va a tocar después el 17 o el 18. Yo no sé si decirte que te salvaste. Bueno, No, no, no. entonces, Hay que ver qué tan difícil es. ustedes mandan por WhatsApp la listita esa, si hay problemas con los 6 nombres. Si no queda claro. ¿A mí le tocó? El 16. Y eso para el martes, ¿no? Entre el martes y el jueves. Porque si no va a ser, si dedicamos todo problema, vamos a perder mucho tiempo.